Hoy dedicamos este espacio a una dimensión fundamental de toda sociedad, el deporte. En una sociedad con identidad, historia y carácter como Cabima, este gran municipio, una belleza del municipio, un emporio en todos los sentidos. Estamos hablando de Cabimas. El deporte no es solo competencia, es formación, disciplina, valores y esperanza para nuestra juventud. Voy a estar hablando en el día de hoy, en estos minutos, sobre el deporte en nuestro municipio, en el estado y en el país también. Pero vamos a hablar sobre todo el municipio con una persona que más que un amigo, es como un padre para uno, pues, que es el profesor Jesús María Camacaro y Ramírez, como dice siempre, como su mamá. Bueno, pues está de más decir que comprometido con todo el tema del deporte, con la educación física, el desarrollo deportivo local y conversar sobre los retos, avances, el futuro del deporte. Pues el profesor Camacaro fue jugador de béisbol profesional, jugó con los Tiburones, profe. Tiburones de La Guaira y Águila del Zulia. Aparte de ello, pues imagínense ustedes, director de la parte de espectáculos de varias empresas y aparte de esto también director de deporte de la alcaldía en 3 periodos, alcaldía de Cabima, bolivariana de Cabima. Y bueno, cuántas cosas. De hecho llegó en su oportunidad 2 veces a llevar recientemente a Cabima en 2 oportunidades, 2 años consecutivos como municipio deportivo del estado, ¿no? De la nación. De la nación después, ¿no? Así es. Bueno, yo le doy la bienvenida al profesor. Hicimos un programa la otra vez. El profesor dirige las Glorias Deportivas. Glorias Deportivas, una fundación extraordinaria que recoge lo más granado de los deportistas que han dejado nuestro nombre en alto nivel. En primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar, pero ahí en el podio. Pues en este caso en diferentes disciplinas. Yo voy a comenzar, profesor, viendo cómo está el deporte, ¿qué cree usted acá, pues a nivel de lo que es el municipio en términos generales, ¿no? Y sobre todo hablar de cuáles han sido las disciplinas de mayor tradición en nuestra ciudad, fútbol, béisbol, etcétera. Bienvenido, profe. Sí, muy buenas tardes y agradeciendo pues la oportunidad que me dan para dirigirnos al pueblo de Cabima, al Zulia y a Venezuela. Lógicamente que nosotros debemos canalizar muchas cosas dentro del deporte cabimero, porque nosotros tenemos disciplinas deportivas que han sido ejemplos a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros podemos dar al atletismo. El atletismo desde la época de la empresa petrolera, en aquel entonces Creole, y también participando la Shell. Para Cabima, la empresa petrolera Creole fue fundamental en el inicio de organizar el deporte cabimero. Ellos comenzaron con el atletismo y el béisbol. Fueron los primeros que llegaron a la zona petrolera, una zona que había todavía muchos problemas porque los representantes, los padres, veían el deporte en aquel entonces como algo para vagos. Decían, no tenían noción de lo que realmente era el deporte. Y las empresas petroleras entonces en aquel entonces colocaron con carácter obligatorio la educación física y el deporte en sus escuelas. Ahí abrieron el compás y se abrió el compás del deporte en Venezuela. Ellos comenzaron aquí con el atletismo, donde empezaron a ver figuras y salieron figuras, o grandes figuras, que la Federación Venezolana de Atletismo venía a ver en las instalaciones del Estadio Concordia, en el Ayacucho, allá en Campo Rojo, y el JL Ford en Tijuana. Entre esos 3 que eran de la Creole, se hacían las competencias atléticas del deporte cabimero. Podemos decir que aquí el hombre es uno de los hombres más veloces que tuvo Venezuela, que fue Rafael Romero,
corrió en los boxeadores. Pues ahí tuvo, ganó. Tuvo Jimmy Maldonado, tuvo Ramón Rodríguez, tuvo Marco Borregales, que todos son de acá de la zona. Las Morochas Rieras también participaron allí. Tuvo Soreli Borges, Tania Sangroni, Uludana Borges, tuvo Tico Villalobos. En fin, por ahí han pasado muchísima gente. Nerva Mateo, que es allá de la montañita. Carmen Mata, o sea, mucha gente que realmente le dio renombre al atletismo en Venezuela. Hasta llegar a la última oportunidad, la última época, donde nosotros vemos con mucho orgullo que después se destapó una olla acá en Cabima donde tuvimos los mejores atletas en esa disciplina deportiva, como fue Joher Medina. Aquí nadie puede decir, y ahorita mucha gente habla de Yulimar Rojas. Yulimar, lógico, fue el campeón y acaba de ganar en España con 14.95, salto triple. Una de las mejores que ha dado Venezuela, eso es verdad, pero aquí nadie ha tenido una trayectoria deportiva dentro de esa disciplina deportiva mejor que Joher Medina. Joher batió 144 récords aquí en Venezuela. Además de eso, tuvo 6 veces oportunidad de ser 6 veces atleta del año en el estado de Zulia en forma consecutiva, o sea que desde aquí, o sea, aquí han habido extraordinarios atletas en esa disciplina. Marco Reales tuvo más de 10 años el récord de lanzamiento de martillo. Ramón Rodríguez tuvo 14 años que el campeón nacional en lanzamiento de la jabalina. Por allá. Morocha Riera también tuvo como 10 años en el lanzamiento de jabalina. Soreli Borges, que todavía tiene Soreli el ser campeón mundial en salto largo infantil. Todavía no hay quien se lo haya batido con 5.21, si no me equivoco. Por eso esa disciplina deportiva era reconocida a nivel nacional y venían a ver los juegos para llevarse muchachos de aquí para la representación de Venezuela. Por eso, y a propósito de esa disciplina deportiva, el que dirige la Gloria Deportiva a nivel nacional, el Morenito, que está en la Academia Militar de Venezuela, se llama, llegó a venir varias veces acá, creo que también es de aquí, Eric Phil, también de acá de Cabima. Ok, que ese también eran atletismo. Y a lo mejor muchos nombres se nos van a escapar. Sí. Pero después que salgo de programa, entonces todo me dice, no me bate aquí, no bate aquí. Pero bueno, todo no puedo. Está pendiente esa galería todavía. Sí. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que en aquel entonces venían los técnicos de la federación y venían a ver las Olimpiadas aquí en Cabima de Juegos Creoles, aquí hubo una oportunidad, hubo un hombre o un muchacho que resultó ser muy veloz, pero se llamaba Luis Cedeño, ganador de 100 metros, fue a un campeonato mundial de 100 y estuvo allá en Chile, fue ganador de la medalla de oro, ahí tuvo Marco Real también. A Luis se lo llevaron de aquí para Caracas directamente, porque aquí él acababa de vencer a uno de los muchachos que acababa de ir a unos Juegos Iberoamericanos, que Venezuela había sido medalla de plata en esa oportunidad, y se llama Emilio Romero. Emilio era de la costa del 4% del equipo venezolano. Indudablemente cuando llegó aquí, todo el mundo sabía que Emilio debía ganar los 100 metros y debía ganar los 400 metros. Y a los 100 metros apareció un muchacho de acá de Cabima y se lo ganó en 100 metros y inmediatamente se lo llevaron a Caracas. Y estuvo en la costa entonces después de los 4% de Venezuela. Por aquí han pasado mucho esa disciplina deportiva y por eso siempre las miradas están para Cabima. En el estado Zulia siempre el atletismo ha estado mirando Cabima porque está muy arraigado. Todavía hay gente de aquí de Cabima que pertenece a la selección del Zulia. Ahorita está Axel Gómez, que es un muchacho nuevo, que está también en la selección del Zulia y ha representado a Venezuela. En fin, es una disciplina deportiva que está muy acentuada o arraigada aquí en Cabima, porque es con mucho complacer, mucha confianza, porque realmente gusta desde hace muchos años. Y todavía tenemos a las hermanas las Morochas. Riera. Todavía están por allí
dando a conocer pues su conocimiento, su experiencia, entrenando pues a las futuras generaciones, ¿no? A la generación de oro, por decirlo de alguna manera. Profesor, eso es atletismo, ¿no? Vamos a pasar ahorita aquí para seguir recordando. Yo me recuerdo, por cierto, se nos murió recientemente Miguelito Lara, profe. Miguel Lara. Y para aquellos que nos ven en cualquier parte de Venezuela o fuera del país, a través de Prensa Pedro Duarte, Miguel Lara fue un gran amigo y un alto dirigente político de acá de nuestro municipio, el municipio Cabima, municipio petrolero, municipio de 420,000 habitantes, forma parte de la costa oriental del lago y que forma parte a su vez del estado Zulia, uno de los principales estados pues, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y Miguelito me decía, no hace mucho, para descansar, había quedado en grabar un programa con él sobre toda la historia política, o sea, desde el punto de vista sin mucho formalismo, política en Cabima, ¿no? Los grandes políticos que incluso han pasado ya lo olvido algunos. Y me decía él, le vamos a colocar las glorias políticas de Cabima para darle al traste a las glorias deportivas que diría ahora para descansar Miguel, y sé que está gozando la promesa de Cristo. Fíjense, profe, vamos a pasar de allí, de atletismo, porque ahora es que falta en atletismo. Sí, pero la gente. Pasemos al boxeo. Boxeo, si me preguntan a mí de boxeo, eso es bárbaro, boxeo. Tenemos que decir, por ejemplo, que Venezuela se desarrolló su boxeo, tanto amateur como profesional, desde Cabima. Claro que sí. Aunque digan que no, o alguien nos critica. Bueno, Cabima ha sido incluso el epicentro hasta del rock and roll. Entonces tenemos que tenerlo claro, de las grandes luchas, de los grandes debates, de las grandes huelgas. En 1936 incluso, el Congreso de Cabima en 1970, pero fíjese usted que la segunda pelea profesional, nuestro gran Betulio González, 3 veces campeón mundial, fue aquí, en Cabima. Y aquí se la pasaba con Morochito Hernández. Aquí, fíjate, nosotros cuando hablamos de boxeo, nosotros tenemos que decir que comenzó aquí en Cabima porque la primera pelea profesional por un campeonato mundial que se realizó en Caracas en el Nuevo Circo fue con Ramón Arias. Ramón Arias del Zulia. Y se la pasaba aquí. Se la pasaba de este lado porque luego Ramón Arias se crió aquí en Cabima y es cabimero. Después fue que fue a Maracaibo y allá se hizo profesional, pero inició sus primeros pasos lo dio en Cabima y en cabimero. Y le pesaba la mano, profe. Sí. No, y un estilo que todo el mundo lo envidiaba, y no ha habido aquí un peleador más que tenga más público o más popular que Ramón Arias. Peleó con Nicolino Loche, creo. Varios. Pero él peleó con Nicolino Loche, el intocable. El intocable. Y no lo pudo tocar, chico, el argentino. Ahora, nosotros, por ejemplo, vemos después de Ramón Arias, nosotros hemos tenido varios boxeadores muy buenos. Aquí tuvo Ramón Calatayud, que fue muy bueno. Florido fue muy bueno. Después vemos ahorita, por ejemplo, a Manuel Vilches, que fue muy bueno. Buenísimo. Es la única medalla de oro panamericana en 1983. El peso gallo que lo dio Manuel. Paralizó el país. Y que paralizó totalmente el país. Después cuando vino aquí también paralizó Cabima, pues todos los cabineros no iban a recibirlo. Así que esa es una disciplina deportiva que tiene mucho arraigo también en Cabima. Lamentablemente, el muñequito, ¿se acuerda? El muñequito Martínez. El muñequito Martínez, que en paz descanse. Pero cuando vemos nosotros, nos observamos, por ejemplo, el boxeo, no puede ser que Cabima, dando todo esto que hemos hablado dentro de las actividades de esa disciplina deportiva, no tengamos nosotros un gimnasio. Sí, señor. No puede ser. Entonces, todas estas peleas que ha venido o se ha venido sosteniendo durante muchos años, no la hemos podido conquistar. Se dieron unos pasos bastante buenos y acelerados, pero se cayeron. Como todo en Cabima se cae por la irresponsabilidad de mucha gente, aquí se construyó ese gimnasio que está allá en los lados de allá de Ambrosio, ¿cómo se llama? El golfito. El golfito. Eso que está allí era para colocar el boxeo y todas aquellas disciplinas deportivas de combate. Y resulta que quien la construyó, la comenzó a construir, se le cayó. ¿Por qué? Por estar siempre con la maldad
Y es por eso que nosotros hemos podido avanzar, no solamente en el deporte, sino en muchas cosas, por la irresponsabilidad de mucha gente. Sí, sí, los intereses. Los intereses que siempre hay por el medio. Entonces, es una disciplina que está al garete, está todavía peleada en cualquier parte, no tiene asignado un lugar para usted, eso. profe, trató y ha hecho muchísimo a lo que ha sido el boxeo de calle, ¿no? Sí, el boxeo es decir, de calle, el ring itinerante. Y es difícil, pero es difícil, es una logística dura. Una disciplina deportiva que hay que poner atención porque aquí en Cabima gusta mucho. Uf. Y por ahí me estaban hablando que quieren hacer una exhibición de gloria deportiva del boxeo. La quieren traer para Cabima. Estamos dispuestos a ayudar. Y yo les estaba diciendo que la presentáramos en Los Laureles. Los Laureles es el estadio, pues lo poníamos en el ring y aquí es su grado. Y que pudiera ir mucha gente como siempre ha habido, ¿no? Pero además del boxeo, aquí han habido otras disciplinas deportivas que realmente merecen. Ya voy para ahí, profe. Estar pendiente de ellas. Ya voy para allí, profesor. Con esto del boxeo, bueno, yo quiero resaltar algo que me pareció bonito y extraordinario de esta gran mujer, esta gran señora, esta gran dama que es la presidenta de México, nuestra hermana México. Y es el hecho pues, de los Estados Unidos mexicanos. Ella recientemente tuvo una reunión y planteó que en México hay 5.800 y tantos, no recuerdo el número exacto, de boxeadores. Y a todos esos boxeadores les colocó un salario. Amén. Y le dijo con toda la libertad que tienen para ellos ganar lo que ganan propio de su deporte, de lo que son profesionales. Y es decir, una iniciativa extraordinaria, ¿no? Porque eso le da hasta cierto punto una tranquilidad. Y bueno, imagínense una escuela de boxeo como la de México, eso es increíble, increíble, uno no se cansa de ver y todos son pero la mismo estilo, y los otros que son más duros, son durísimos. Sí, yo tengo un hermano que me decía, los mejores boxeadores son mexicanos, pero es porque comen mucho chile. Sí. Ahora, yo creo que algo hay que aprender de estos boxeadores, igual que los japoneses, y toda gente, es el nacionalismo, profe. Sí. O sea, esa gente solamente de pensar que quede mal su país, los lleva a levantarse aún cuando estén ya casi en el piso. Ahora, profe, pasemos de allí a otra, nada más y nada menos que al béisbol. El béisbol en Cabima. Yo no sé, profe, yo tengo una idea. Yo divido a Cabima como en 4 partes así, ¿no? Y yo veo que hay un lugar que se dedica como al fútbol, hay un lugar que como que le gusta más el atletismo y hay otro que como le gusta más el béisbol. Por ejemplo, hacia el Redieta, que es para Rotor Hernández, béisbol puro, La Rosa, béisbol puro, para acá, para los lados de Ambrosio, etcétera. La misma cuenta nueva para es fútbol, más al fútbol. Hay que zonas realmente. Sí, uno ve, uno se da cuenta. Uno estaba en la dirigencia escolar. Nosotros llevamos algunos campeonatos que en aquel entonces se llamaban Conefide. Nosotros sabíamos, en aquel entonces estábamos Cristóbal Velázquez, que en paz descanse, Arsenio Quintero, que en paz descanse, estaba Ramón Rodríguez, estaba yo, estaba Alfredo Farías, que en paz descanse. Y habíamos un grupo que realmente nos dedicábamos a construir y desarrollar atletas en esas disciplinas deportivas con la intención de entregárselas al municipio para que el municipio las desarrollara. Nosotros estábamos en el escolar en ese momento. El béisbol, tenemos que decir que comenzó allí, o sea, a organizarse bien, a pesar de que aquí ha habido béisbol del bueno de hace muchos años. Aquí se ha acabado el béisbol, no en Cabima, en Sur y en Venezuela se acabó el béisbol amateur, por la situación que vive a través de las academias, que las academias ahora desde los 14 años le prohíben a muchachos jugar, con la intención de que pueda tener un futuro, para que gane dinero y pueda llegar a la Grande Liga, y el béisbol se nos ha caído. Pero aquí vieron grandes beisbolistas, aquí vieron grandes equipos. Por ejemplo, nosotros tenemos que recordar y reconocer que aquí en el béisbol AA había un equipo que para nosotros todavía existe en la mente de todos los aficionados del béisbol en Cabima, que era el Rébulo Reyes. Así es. Lo tenía el señor Ramón Ochoa, que en paz descanse también, un hombre que le dedicó tiempo al béisbol, mucho tiempo al Rébulo Reyes, y que realmente llevaba dentro del corazón el equipo de Rébulo Reyes. No, y no se acuerda, profe, cuando vino una oportunidad la selección número 1 de Cuba, era el estadio Víctor Davalillo, nada más el
el espacio del terreno, era municipal. y él era municipal. La selección número 1 de Cuba contra un equipo de acá. Venezuela. Ahí participaron, era la Copa Elgi. Yo era el presidente del comité organizador. Ahí. Allí entregó todo, lo trajimos a Cabima, ahí vino Cuba, vino Nicaragua, vino Venezuela, que penetró en un equipo, y vino Panamá. Se hizo una competencia internacional que fue grandiosa acá en Cabima para los aficionados. Y en aquel entonces era el estadio municipal de Cabima. Y con ese equipo que trajo Cuba más. Entonces, bueno, aquí ha habido mucho béisbol. Ahora, nosotros podemos decir, por ejemplo, que hablando del Cabimero, el mejor jugador que ha tenido de béisbol que ha tenido Cabima, indudablemente es Víctor Lavalle. Más nada. Eso no lo puede discutir nadie, ni nada por decir. Ahora, hemos tenido mucho. César Gutiérrez, a pesar de que no nació aquí, se crió aquí, se hizo aquí, se desarrolló aquí como pelotero. Aquí está Darío Chirino, Faustino Zavala, Sebastián Martínez, Iván García, Pompeyo Avarillo. En aquel entonces estaba mucha gente que realmente se nos pueda estar escapando de la mente, pero aquí hubo un equipo que llamaba Cabima, Petroleros de Cabima, Antonio Martínez, José Briceño, en fin, mucha gente que realmente jugó béisbol y que le dio a Cabima un renombre a través del béisbol profesional y béisbol AA. Profe, y hay unos, ¿no?, que no llegaron, bueno, por supuesto, hay otros que también llegaron profesional, como el difunto Pedrito García, pero Víctor Marcano, pero no estaba Sebastián Martínez, Macaro, Iván García, Pedro Infante. Pero no jugó profesional, pero fue uno de los pero que ha dado el Cabima y que ha dado el Estados Unidos. Pero ahí, profe, usted que precisamente dentro de esta fundación trata de reivindicar estos nombres, ¿no? Porque es que hay unos que quizás no trascendieron, porque no tuvieron la oportunidad. Pero ¿quién dice que José Araviche no era tremendo fielder? Tremendo outfield. ¿Quién dice, por ejemplo, de Antonio María, allá en La Rosa Vieja, que casi no veía, por cierto, los ojos casi cerrados, y le daba un batazo, y en el Cioleto era buenísimo jugando, ¿no? El estadio que estaba en ese momento para allá en La Rosa, que estaba ubicado, por cierto, donde vive mi mamá, era el center field. Mi mamá, creo que era César Gutiérrez que se llamaba ese estadio, no recuerdo cómo se llamaba. O sea, han habido jugadores de béisbol que, igual que allá en la curva del muerto, lamentablemente tiene ese nombre allí, pero el espacio ahí de Raúl Hernández, jugadores que han llegado hasta el Spiel Train y no han aguantado. Aquí han salido muchos demasiados jugadores, eso es impresionante. Impresionante porque no tanto en el béisbol se necesita mucha suerte, de verdad. Bastante. No solamente la dedicación, sino suerte. Por muchas referencias que uno pueda tener, se establece la suerte a través de la disciplina. Hay gente que en aquel entonces nosotros no estábamos claros con lo que era el béisbol profesional. Habíamos jugado béisbol amateur, habíamos sobresalido bien, pero teníamos un carácter que no le soportábamos nada a nadie. Y así pues pasaron todos, porque todos eran de la zona petrolera, todos tenían, como decíamos nosotros en aquel entonces, yo tengo mis 3 papas seguras en mi casa, dependíamos de trabajadores petroleros, mi papá y toda la gente que firmaban aquí eran de zona petrolera, y teníamos la situación de que habíamos sido criados en un ambiente muy serio, muy rudo, muy fuerte, y así como nos enseñaron, así éramos en la calle, era la disciplina. No era no y si era sí. Sí, no. Entonces, cuando uno llega a ese béisbol no está preparado realmente para eso, pero ve mucha injusticia y que a muchos no les gusta y prefieren irse, la abandonan, no están de acuerdo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí en este programa de ustedes. Sí. En el béisbol profesional, no en aquel entonces, todavía existe. Para el autobús en el estadio para después de juego y trasladar a la gente, o viceversa, de atrás a la casa. Y adelante se sientan los norteamericanos y los venezolanos van para atrás. Cuando uno llega ahí,
que ve esas diferencias no está de acuerdo. Claro. Empiezan ya los problemas. En los Estados Unidos, usted sale por el autobús porque va a salir, los blancos van adelante y los negros van atrás. Todavía. Todavía, pues yo que hasta ahorita. En aquel entonces nosotros, cuando yo estuve allá, cuando yo me sentaba atrás, los norteamericanos blancos se disfrutaban. Y me decían Luciana. Ok, pero cuando yo me sentaba adelante, los negritos estaban. Entonces es algo que uno no está cómo hacer y no está preparado para eso. Claro, claro. Iba uno a almorzar en cualquier parte, paraba el autobús, no se aceptan negros ni latinos. Sí. Uno se va moviendo, echando para atrás y no me sirve, no me gusta. Y muchas veces abandona porque mucha gente no sabe. Eso le explicaban por qué alguien abandona, no quiere seguir, o no sigue, o no me interesa. Porque realmente eso sucede en el béisbol. Y son humanos. En estos días lo explicaba, no me recuerdo cómo se llama él, un gran jugador de Grandes Ligas, ya retirado, en un programa muy famoso de una televisora, y hablaba, no, esto no es que es fácil, y explicó todas esas cosas muy crudas, lo dijo crudo. Esas y otras más, muchísimas más. Hay muchas cosas. Yo pienso que hay que de verdad rendirle honor a quien nos merece, o sea, aquellos que han logrado, y sobre todo que venimos de esta cultura petrolera, de un municipio petrolero, de aquellos tiempos donde estaba la famosa ficha de comisariato, 14 sacos de comida, lo otro usted decía, oye, ¿para qué voy a aguantar yo esto? No era fácil la cosa. Sí. Ahora, profe, ya para ir cerrando aquí otra disciplina, y que a veces, porque podemos hablar de pesas, podemos hablar de ti. Es interesante las pesas, ¿no? Ajá, que mucha gente cree que no. Aquí hemos tenido grandes levantadores de pesas. Aquí tenemos que decir a la gente, por ejemplo, de Cabima, porque mucha gente no conoce la trayectoria deportiva de muchos atletas, como lo dijo el doctor Orín. Y es verdad, por eso que está la fundación tratando de darle los reconocimientos a aquellos atletas que han venido siendo olvidados, que lo dieron todo, que colocaron los colores de Cabima, del Zulia y de Venezuela en lo más alto del podio. Primero, segundo, tercero. Ahí siempre estábamos los atletas de Cabima. Por eso, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en pesa, nosotros tenemos grandes levantadores de pesa. Nosotros, si a mí me preguntan cuál ha sido el mejor levantador de pesa que ha tenido Cabima, yo digo que Francisco González. Sacó unos 5 medallas de oro bolivariano. ¿Y de qué Cabima? De la montañita. Ahora, aquí en la montañita. Ahí en la montañita se da mucho levantamiento de peso. Aquí en la montañita salían los mejores levantadores de pesa del Zulia y de Venezuela. Sí. Allí nosotros en la montañita sacamos a Paco, ahí estuvo Dixon Martínez, que estuvo en un mundial, llegó quinto. En un mundial en aquellos tiempos que no era fácil llegar, donde estuvo Yugoslavia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, todo, y ya llegó quinto. De aquí de la montañita. Tuvo Dixon Acosta, tuvo Emilio Acosta, que también estuvo entre los grandes levantadores de pesas de Venezuela. De allí salió también Candelario Ramírez, que también fue uno de los grandes levantadores de Venezuela, que salieron de la montañita. Y aunque parezca mentira, en donde entrenaban, la gente no lo creía, porque en una oportunidad fueron a unos juegos suramericanos, creo que eran, que se dieron en Brasil. Y los representantes de Venezuela, los dos que llevó Venezuela, los dos eran de la montañita. Y eran Dixon Acosta y Emilio Acosta. Los dos dieron medalla de oro, fueron medalla de oro. Y en una competencia donde todos los brasileños decían que era imposible que los de ellos perdieran. Y perdieron con los muchachos de aquí de Cabima. Cuando la prensa los fue a entrevistar a los dos y le preguntaron en qué gimnasio entrenaban. Y se quedaron asombrados con los muchachos Dixon y Emilio dijeron, nosotros entrenamos en una cochinera. Así es. Y es famosa la cochinera en el sector de la Rosa. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es? Le explicaron, entonces el periódico reseñó desde Brasil para la cochinera. Se prendió aquel escándalo porque estaban diciendo que no era posible que campeones mundiales
no tuvieran dónde entrenar. Y así era, profe. Y así era. Así era. Ahora, ¿dónde entrenaban? En la cochinera. Igual. Ahora, hay que saber y entender y decirle a la gente para que lo sepa. Que si la cochinera existió, la gente levantaba o hacía sus entrenamientos en la cochinera, que muchas veces hasta se resbalaban, porque habían cochinos pasando, eso era la verdad. Y de ahí salieron grandes atletas y levantadores pesas del sur y de Venezuela. Después con el tiempo fue que apareció el módulo La Montañita, que se convirtió también en otro centro. Pero además de eso tengo que decir, o debemos decir, que viendo esa situación que se había presentado en Brasil, el presidente Carlos Andrés Pérez en aquel entonces mandó a Luis Aparicio a ver si era verdad que era lo que estaban diciendo los muchachos. Cuando llegó Luis Aparicio, que vio aquello, le dijo, se comprometió de que el gobierno le iba a hacer un gimnasio de pesa a Cabima, y hasta el día de hoy lo estamos esperando. Con eso lo que queremos decir es que seguimos insistiendo en el deporte, porque además de que creemos en él, estamos claros en lo que estamos haciendo y que algún día debe llegar algún gobernante, que por cierto, tengo que aprovechar este programa para decir que a través de la Fundación Gloria Deportiva de Cabima, tengo que decirle y reconocer al gobernador del estado Zulia actual, el ingeniero Luis Caldera, que por primera vez llega un gobernador aquí y dice en pleno recibimiento de lo que llamamos nosotros programas y proyectos para el deporte zuliano, y pregunta que por qué no están allí las glorias deportivas. Las manda a atender y las está atendiendo. Primera vez que llega un gobernador y comienza a darse cuenta que a través del deporte también se defiende la patria, porque nosotros salimos a defender a Venezuela en el deporte, estamos defendiendo la patria. Claro que sí. Entonces todo eso hay que irlo entendiendo, porque todavía existe aquí gente que cuando juega a Venezuela baja al otro. Eso no puede ser. No, eso no tener realmente. Eso es para que lo analice un psiquiatra. Sí. Entonces uno lo oye y dice, bueno, ¿cómo es esto? Todas esas cosas. Sí, el tema nacionalismo. Es inconveniente para aquellos que hemos practicado y todavía seguimos creyendo en el deporte. Y es por eso, doctor, que todos estos programas son buenos para que la gente vaya cogiendo conciencia y vaya entendiendo el porqué. No es posible que porque alguien tenga alguna diferencia de lo que sea, vaya al contrario para no favorecer a los venezolanos, sino que a los venezolanos los derroten porque a ellos no les gusta fulano. Eso no puede ser. Problema cultural terrible. Yo le agradezco, profe, porque todavía quedan, lamentablemente estos espacios aquí son cortos para poder sincronizar o sintetizar por lo más que podamos el tema, pero estos son tantas cosas. Nos falta hablar lanzamiento de tiro con arco, que también hemos tenido. Hemos tenido hasta campeones nacionales en tiro. En tiro, en fútbol, en todo, y eso quedará ya, pues, si Dios quiere, para otro programa. Por allí en estos días revisando, pues, y arreglando un poco más mi biblioteca personal, encontré el currículo del don Víctor Davalillo, el Vic, cuando vino aquí a inaugurar su galería, que usted, pues, precisamente construyó allí, pues, con esos artistas, y que cada quien vino a develar su gusto, su imagen. Entregó ese currículo, ¿no? El hombre de los 1505 en Venezuela, 17 años en Grandes Ligas y 30 y tantos años aquí en Venezuela. Así que bueno, doy las gracias al profesor. Yo digo, el deporte no es solamente una actividad física, es una escuela de carácter, como Cabimas, donde la historia petrolera marcó generaciones. El deporte puede convertirse en un nuevo motor, el motor de la juventud, de la salud y de la esperanza. Agradezco, pues, al profesor Zucamacaro por esta referencia, por este pequeño resumen, y nos veremos en otro próximo programa. Dios les cuida a todos.